Hoy ha sido un día caluroso, pero caluroso es estar en la presencia de Dios, estudiando y leyendo su palabra. Así es, así es. Y vamos a continuar con la lectura del Evangelio del apóstol Juan, de la inerrante palabra de Dios. Ya leímos en el capítulo 10 y estamos en el capítulo 11. Y dice así el capítulo 11. Gracias por los likes, gracias por sus comentarios, gracias por compartir, gracias por el apoyo que me han dado y me siguen dando. Y gracias a Dios por poner en mí nuevamente el deseo de estudiar y leer su palabra. Ustedes no saben lo glorioso y lo maravilloso que es para mí leer la palabra de Dios y la Biblia. Seguimos. Estamos en el capítulo 11. La muerte de Lázaro. Dice así, capítulo 11, versículo 1. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, al lado a la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue al que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Dios tiene un propósito con todo, incluyendo con las enfermedades y con los sufrimientos de las personas. Nada escapa de los ojos de Dios y nada se escapa de lo que Dios, del plan de Dios. Repito, dice Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz en el momento de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para allá a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús, la resurrección y la vida. Versículo 17, dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo:
tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escuchen esto, escuchen a Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escuchen, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si moriste en Cristo, estás vivo eternamente, porque Jesús da vida eterna aunque mueras. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, esa es la pregunta que yo te hago a ti. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto que dice Dios? ¿Tú crees esto que dice el Señor Jesucristo? Que si tú crees en Él, no morirás, sino que tendrás vida eterna. Y si moriste, y si estás vivo, también vivirás eternamente, no morirás eternamente. ¿Tú crees eso? Le dijo, Señor, yo he creído, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Si tú crees eso, mi amigo, tú eres salvo, tienes vida eternamente en Cristo. Y cuando mueras, seguirás viviendo eternamente, porque Cristo Jesús te ha salvado y vive en ti. Seguimos leyendo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro, versículo 28. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Escuchen esto. Estas son las lágrimas de Jesús. Jesús sintiendo el dolor de sus hijos. Jesús no nos ve indiferente en nuestro sufrimiento. Jesús llora con nosotros. Jesús se consuela con nosotros. Por eso dice él, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice él, yo les enviaré otro consolador. El Espíritu Santo no es indiferente. Dios no es indiferente con nosotros, nuestro sufrimiento, a lo que pasamos. Dios llora con nosotros en nuestros sufrimientos. Y gloria al Señor por tener un Señor, un Dios como el que nosotros tenemos, que es misericordioso, amoroso con nosotros, que nos complace según su voluntad en todo lo que nosotros necesitamos, que llora con nosotros, que tiene paciencia con nosotros. Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero es que ellos no entendían el propósito de por qué Dios llegó ahí en ese momento. Ahora viene la maravillosa noticia. ¿Qué es lo que nos pasó a ti y a mí, espiritualmente hablando? Escuchen esto. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana,
el que había muerto, le dijo, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, viene ya, porque es 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, wow, mire qué oración, mire qué oración hace el Señor, mire, dice, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudadera, en su sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Leemos lo último ya. El complot para matar a Jesús. Versículo 45, dice así. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Oye, ¿cuál era la preocupación de ellos? Que no creyeran en él. Ellos eran del ejército del diablo. Ellos eran discípulos de Satanás, impidiendo que la predicación y la obra de Cristo se realizara en el mundo. Escuchen de nuevo, dice, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región para Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Miren qué poderoso capítulo acabamos de leer en el capítulo 11, donde podemos ver nuestra condición pecaminosa en la vida de Lázaro. Lázaro muere, tiene 4 días muerto. Todos lo están llorando. Jesús va, ve el escenario, ve a sus amigas María y Marta llorando desconsoladamente. Él les dice, Él va a resucitar. Ellas lo creen, pero no creen realmente que Él lo va a resucitar en este momento.
Y ella le dice, creemos que Él va a resucitar en el día postrero. Y él se conmueve por ese dolor y le dice, abran la piedra y llama a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale envuelto como una momia de la muerte a la vida. Y así estaba nuestra vida de nosotros. Así estaba tu vida y así estaba mi vida. Estábamos muertos. Ya nosotros espiritualmente heríamos a muerte, heríamos a pecado, heríamos a condenación. Pero Jesús me llamó a mí, me dijo, John, ven, te llamó a ti, ven, fulanito, ven, perecejito, ven. Y nosotros escuchamos su voz y le dijimos, sí, Señor, y fuimos. Y pasamos de muerte espiritual, de podredumbre, de hediondez espiritual, a olor fragante de vida eterna, al perfume de Dios. Entonces, ahora yo te voy a hacer la misma pregunta que le hizo Jesús a sus amigas a Marta. Le dijo, ¿tú crees esto? O sea, ¿tú crees realmente lo que dice la palabra de Dios de ti? ¿Tú crees lo que dice la palabra de Dios de Jesús? ¿Tú crees lo que dice la palabra de Dios de la salvación? ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor? Si tú lo crees, arrepiéntete y cree. Si tú crees que Jesucristo es tu Señor y es el Salvador de tu vida, arrepiéntete y cree. Y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Y pasa de ser de muerte a vida. Jesús te lo dice aquí. Más adelante me te lo dice aquí. Mira lo que Él dice aquí. En el versículo 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú creíste en Cristo y moriste en Cristo, no podrás haber muerto físicamente, pero espiritualmente estás vivo porque estás en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo te sella para Cristo. Y el Espíritu Santo te da vida eterna. Y sigue diciendo el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo aquel que ha creído en Cristo y sigue vivo en este momento, si tú crees en Jesucristo en este momento, ahora Dios te promete la vida eterna, que no morirás eternamente en condenación, que vivirás eternamente. ¿Tú crees esto? Le pregunta él a ella, y yo te lo pregunto a ti. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees realmente que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo pagó por los pecados en la cruz, que resucitó al tercer día, que vendrá, que hay salvación en Cristo? ¿Tú crees esto? Pues yo te lo dejo a ti de reflexión, te lo dejo para que pienses. Que el Señor te bendiga y el Señor sea contigo. Hasta otra próxima lectura. Recuerda, espérate. Si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. Si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, léela en voz alta y ora por tu iglesia, por tu pastor, ora por tus hermanos en la fe, ora por tu vida para que el Señor te dé dominio propio, especialmente discernimiento, sabiduría en la lectura, te dé motivación y ponga fuego, que el Espíritu Santo ponga fuego en ti para leer la lectura, su palabra y ponerla en práctica y aplicarla. Que Dios te bendiga grandemente.